Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Hoy tenemos cosas importantes pasando en nuestro texto, una voz del cielo, agua bautismal y una promesa que trasciende el momento que pasó, que ocurrió. Hoy celebramos algo que es de esos textos bíblicos que nos dan vuelta a la cabeza. Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido en Belén, hace 2 semanas celebramos Navidad, baja al río Jordán lleno de personas pecadoras, enfermas, algo como la gente que va a bañarse en el río Ganges hoy en día. Están los que tienen enfermedades en la piel, los que están enfermos espiritualmente y están también otras cosas más. ¿Qué necesidad hay de que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Santo de los Santos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entre en esta agua inmunda del río Jordán? ¿Por qué lo hace? Y lo hace por nosotros. Entra ahí en lugar de nosotros, en sustitución a nosotros, en un acto de extremo altruismo, de amor a aquellos pobres y sufrientes que están ahí y a nosotros. Una vez, en un estudio bíblico en Canoas, un señor me hizo la siguiente pregunta, un neófito, y a veces de los neófitos vienen las mejores preguntas. Decía él, Víctor se llamaba, Víctor, pregunta él, pastor, ¿por qué Jesús? CPTLN hasta tiene un librito que dice, ¿por qué Jesús? Hay tanta gente que hizo cosas altruistas, de muestra extrema de humanidad y devoción por Dios y por el prójimo. ¿Por qué adoramos solamente a Jesús? ¿Ustedes conocen algunos que han hecho cosas grandiosas, altruistas en la historia? ¿Quieren citar a alguien? ¿Qué tal de San Francisco de Asís? ¿Saben quién fue? Madre Teresa. San Francisco fue hijo de un comerciante millonario. En el siglo XII dejó todo para atrás para vivir con los pobres. Vivía con los leprosos. Besaba las llagas de los leprosos. Madre Teresa, ¿de dónde? Calcuta. ¿Dónde es Calcuta? Vara. Se despojó de sus dotes de enseñanza, era profesora de teología, para vivir entre las mujeres pobres de India, y vestía un sari blanco con bordas azul, que significa una casta inferior, para asociarse a los pobres. Daba sepelio digno a aquellos que eran tirados en los arroyos y ríos, diciendo que cada persona que sufre es un poco del sufrimiento del pecado representado en la cruz de Cristo. Precioso. Fui pesquisando y encontré varios personajes. Un otro se llama San Damián de Vestur, o algo así se pronuncia, ¿no? Un belga. Este misionero voluntariamente va a vivir en Hawái y trabajan con comunidades también de enfermos leprosos, 16 años hasta que él mismo se muere de lepra. Era conocido como el sacerdote leproso.
Podríamos viajar un poco para afuera, en el área de la política, sin afinidades políticas, pero todo el mundo reconoce lo que hizo, por ejemplo, Nelson Mandela, que era un abogado formado en Inglaterra y que podría volver a su país o seguir en Inglaterra y beneficiarse mucho de su conocimiento. ¿Qué hizo Mandela? Volvió a su tierra para defender las causas de su pueblo que vivían bajo el régimen del apartheid. Quedó preso 27 años. Después fue liberado y se volvió presidente. Y como presidente, lo primero que dijo es: no habrá venganzas, habrá igualdad. Si volvemos un poco el enfoque para el mundo luterano, podríamos recordarnos de Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano que estaba fuera de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando empieza la persecución nazi, él decide libremente volver a su país para enfrentar el régimen nazi y defender la causa del Evangelio ahí en el medio. Fue preso, desde ahí escribió un montón de libros y cartas. Creo que la más conocida de ellas es El mero cristianismo. Y desde allí él defendió el Evangelio y murió en un campo de concentración como un judío. Abdicó de su, entre comillas, derecho de nacionalismo para morir ahí en favor de la causa del Evangelio. No sé, podríamos seguir hablando toda la mañana. Martín Lutero y Catalina recibían gente enfermos en su casa de peste negra y los trataban, cuidaban, daban comida y nadie se enfermó. Acá en Uruguay, no sé, podríamos hablar del padre Cacho, puede ser, y tantos otros ahí que también hacen altruismo y servicio y tienen esa empatía cristiana preciosa. Pero no tenemos toda la mañana para estar hablando, entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué hay de diferente en todas esas personas que estamos citando, pensando, con Jesús? ¿Qué hay de especial en Jesús y su obra? Y pensando en esas personas, traje 7 puntos para ver la gran diferencia. La primera de ellas es su naturaleza ontológica. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su esencia? Juan capítulo 1, versículo 14, un texto que habla en una mezcla de Juan el discípulo y Juan, los seguidores de Juan el Bautista, para enfatizar quién es Jesús en comparación con el Bautista. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y hay entre paréntesis, la gloria que corresponde al unigénito de Dios, lleno o llena de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es Jesús? Y de ahí partimos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Santo de los Santos baja a tierra, al Jordán sucio, a mezclarse con los pecadores ahí en este río. Los demás virtuosos que citamos podrían identificarse en una manera horizontal. Acá hay algo especial, es de manera vertical, Dios bajando a la miseria humana. Segundo, su pureza moral que está inherente a él. Su bautismo no fue un bautismo personal de arrepentimiento, pero fue para cumplir con toda la justicia. Y voy a volver a este punto más adelante. Los demás que citamos, a pesar de que hicieron lindas cosas, eran pecadores como tú y yo. Por eso no tenemos santos
beatificados en la iglesia luterana. Porque creemos que así como María dijo, soy una humilde sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad, todos los santos son santificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús y no por sus méritos. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el propósito redentor de Jesús? Su propósito es la expiación y la sustitución de su santidad por nuestros pecados. No solo estuvo con pecadores Jesús, sino que literalmente llevó nuestros pecados sobre sí al madero. Los demás tuvieron identificación solidaria, que es propio de un cristiano en una vida santificada, pero ninguno de ellos podía sacar un solo pecado de un otro. Esto solamente Jesús. El resultado de eso es un resultado transformador. La identificación con Jesús produce lo que nosotros llamamos la santificación. No solo nos inspira a algo para seguir un modelo, pero nos redime. Nos cambia totalmente la imagen delante de nuestro Creador y Dios. El alcance de esto es que Jesús se identifica con la condición humana, con el sufrimiento, con la tentación, con el pecado y finalmente con la muerte humana, y carga todo eso sobre sí plenamente, se entrega condenando ahí muerte y pecado en la cruz. Y el punto que quizás sea más importante acá es una palabra también griega que se llama kenosis, es el vaciamiento total de Jesús. Jesús se despojó totalmente de su poder divino para cumplir con eso. Pablo dice a los filipenses eso de forma bien clara: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero nada de eso tendría valor si no fuese el punto 7, que es su resurrección que valida su obra. Jesús no quedó muerto en la tumba. Después de haber cargado todos los pecados del mundo entero, murió. Pero su obra validada lo resucita y vive y reina con Dios Padre eternamente. Queridos hermanos, mirando eso, al entrar en el agua, vemos claramente que Jesús no hace nada de esto por Él mismo. No tenía pecados, pero dice el texto que Él viene a cumplir toda la justicia. Cumplir toda la justicia significa llevar a cabo el plan eterno desde la creación del mundo hasta los días de hoy, hasta Montevideo, 11 de enero de 2026. Todos los pecados del pasado, presente y futuro. Significa ponerse en el lugar de cada ser humano de la historia, identificándose totalmente con toda la humanidad caída. ¿Se dan cuenta de lo grandioso que es eso? En esas aguas, el inocente es considerado culpable. El que es la justicia mismo en persona se sumerge al agua de juicio de Dios que nosotros merecíamos. Es el gran intercambio y que es un gran misterio. Él toma lo nuestro, nuestro pecado, nuestra condición de muerte, para darnos lo suyo, su justicia y su vida de hijo amado de Dios. Por eso, al salir de las aguas, Él no sale solo, arrastra con Él a cada uno de nosotros. Y es por eso que esta voz que se abre, viene desde el cielo, es tan significativa para nosotros, hermanos.
Lo veíamos en el Salmo 29, la voz estrondosa de Dios. Hoy tengo hermanos de Paraguay, de mi congregación de origen. No sé si ustedes se acuerdan, cerca de mi casa, un poco para arriba, había un árbol de cedro. Papá lo había dejado de propósito. Un día cayó un rayo sobre el árbol y lo partió al medio. Un estrondo terrible. Casi nos morimos del corazón porque era cerca de casa. Es exactamente la ilustración del Salmo 29. La voz de Dios que destroza un cedro, uno de los árboles más duros que existe sobre la tierra. Lo destroza, lo despedaza. Y nos acordamos de esta voz en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, el humo salía, el monte temblaba y las personas estaban con miedo. Tenían miedo de la presencia de Dios porque es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que con su voz parte al medio todo lo que es pecado. Pero aquí no, aquí el cielo se abre y viene una dulce voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y la presencia del Espíritu Santo ya no cae en forma de rayo ni trueno, pero viene en forma de una mansa y suave paloma, un animal dócil. Para mostrar, aquí está el siervo de Dios, manso y humilde, como decía Isaías, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia sobre las naciones. Por eso, queridos hermanos, todo cambió de este día en más. Así como el cielo se abrió y Dios accede al ser humano con esa dulzura a través de Cristo, también el velo del templo se partió en el día de la muerte de Jesús, para simbolizar que ya no hay más separación entre Dios y el ser humano. En Cristo tenemos acceso a Dios, porque Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, nosotros, como decía Romanos, Pablo, los romanos, ahora somos incorporados a esta nueva vida. ¿Por qué? Porque en el bautismo, nosotros, dice Pablo, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? O sea que cuando el pastor salpicó agua en la frente de ustedes, cuando eran bebés o cuando son adultos, no fue una mera agua, no fue solamente para sacar foto, para mantener la cultura familiar. No, ahí hubo una muerte, hubo un sumergir del viejo Adán en nosotros para resurgir, lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y acá hay una palabra preciosa, una vida nueva. Querido hermano, querida hermana, la vida nueva, eterna, no empieza después de tu muerte. Empezó después de esta muerte y después de esta resurrección. Aquí naciste para no morir jamás. Estás en la nueva vida. Por causa de esto, la muerte ya no tiene más ningún poder sobre nosotros. Y doña Élida descansa hoy en los brazos del Padre, Benja Ali. Por causa de esta obra, nosotros podemos tener la seguridad y certeza de que nosotros nacimos para no morir jamás, nunca más. Queridos hermanos, esto no es un ideal por lo cual tienen que luchar. Esto es un regalo de Dios.
es gracia de Dios. Lo único que tienes que hacer es atesorarla en tu corazón, guardarla. Queridos hermanos, Cristo es mucho más que un ejemplo de amor altruista. Él es la encarnación del amor efectivo y que transforma, restaura y limpia a cada uno de nosotros y nos transforma en nuevas criaturas revestidos de inmortalidad. Queridos hermanos, vivan esta vida nueva. No vuelvan al charco del pecado. Es esto lo que Pablo quiere decir. No se revuelvan de vuelta en el charco de los cerdos. Vivan en aguas corrientes, no en las aguas estancadas del pecado. Esta es la lucha diaria y constante que Cristo nos llama a pelear en este mundo, pero que nosotros no estamos solos. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Hermanos, esto cambia todo para nosotros. Esto cambia la guerra que vivimos. Lutero dice que tenemos diariamente un combate contra el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Estos van a decir una y otra vez a ti, a tu mente: tú eres un fracasado. Mira los pecados que estás haciendo. ¿Y para qué vas a la iglesia si sos pecador así? Querido hermano, querida hermana, responde a esta voz con tu bautismo. Dile: es verdad, soy un fracasado. Es más, soy un muerto en el bautismo, pero soy una nueva criatura resucitada en Cristo. Yo fracasé como ser humano, pero Él me libertó de este fracaso y me dio nueva vida. Y quizás esta voz interior te diga en algún momento: ¿será que Dios te ama? ¿Por qué pasas por problemas, dificultades, sufrimientos? ¿Por qué perdemos personas? Acuérdate de la voz de Dios que no miente. Tú eres su hijo, su hija, amado, amada. Estés seguro, estés segura de esto. Dios te ama. Dios te ama tanto que se deleita en tu presencia. Como un padre que se deleita y disfruta de ver su niño creciendo, desarrollándose y viviendo. Así Dios te disfruta de tu vida. Dios te deleita con tu vida. Y quizás los problemas de la vida te abrumen. Entonces acuérdate lo que pasó en el día de tu bautismo. El Espíritu Santo de Dios se bajó y se posó sobre ti. Él te protege, Él te guía, Él te orienta, Él te consuela y te está llevando en fe para la vida que no tiene fin, desde tu bautismo a la vida eterna. Queridos hermanos, el bautismo de Jesús es un espejo de nuestra vida. Ahí vemos reflejado nuestra propia historia. Allí en el Jordán Jesús empezó su ministerio, su vida, su caminata hacia la cruz, su vida de servicio del siervo sufriente vicario que no terminó en su muerte, pero en la resurrección. Esta es tu historia. Tu vida también empezó ahí en el bautismo. Tu caminata por Dios, con Dios, tus altibajos, tus sufrimientos, tus problemas, todos cargados en la cruz de Cristo. Y un día, cuando Dios te llame, vas a estar con Él allá en el cielo, donde ya no hay más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, donde todas las cosas habrán pasado. Tú estás en esta vida sin fin, en esta vida eterna, gracias a este bautismo. Guarda, si no sabes, la fecha de tu bautismo
celébralo, porque es la fecha más importante de tu vida. Que Dios te guarde en esta fe bautismal, hoy y siempre. Amén.